Auspician Minería en Positivo las siguientes empresas e instituciones: Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. Control Andina, Servicios Mineros y Módulos. Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental. LabMIC, Laboratorio de Análisis Clínicos. DM NOA, Indumentaria de Trabajo. Kaizen Group, Gestión de Activos y Mejora Continua. Huichi Toledo, conocemos la puna. FM del Solar 107.3, estamos en tu misma sintonía. ¡Atención, policía! 91 nos Salta, ¿dónde es emergencia? Hola, estoy acá en la calle Caseros al 600. Hay un hombre afuera de mi casa. Bien, señor, la policía ya está avisada. Muchas gracias por comunicarse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 77 de Minería en Positivo por Express Telecomunicaciones Canal 4, además también en simultáneo por FM Express 105.3. Estamos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube para que lo puedan ver cuando les resulte cómodo, también en FM del Solar 107.3. Y como siempre voy a agradecer a nuestros auspiciantes por apoyarnos todos los programas. Gracias a ellos podemos estar llegando a ustedes ya desde hace 77 semanas. José de Castro Alén, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Agustín? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Y como siempre decimos, agradecemos todos los mensajes, preguntas, consultas. Este es un programa que trata de mostrar la coyuntura y también el fondo de la minería. Como siempre lo tratamos, ¿no? Mostrando las de cal, la de arena, valga la redundancia con el tema minero, en el caso concreto del sector, de un sector que es de suma importancia hoy en día en nuestra provincia, pero lo es para la humanidad en general. Claro que sí. Hoy vamos a estar charlando con el senador Walter Guayar dentro de un ratito nada más, ya se encuentra en nuestros estudios. Vamos a hablar también desde la cuestión abordada en esa reunión, en donde, entre otras cosas, se ha discutido la posibilidad de que algunas empresas, de que REMSA, la Universidad Nacional de Salta puedan colaborar para desarrollar un poco mejor lo que tiene que ver con la actividad educativa en San Antonio de los Cobres, en toda la región, la posibilidad de tener un lugar propio. Bastante interesante lo que se ha charlado y vos estuviste participando de esa reunión, sí. ¿no? Me parece una buena excusa para traerlo al senador, Walter Guayar, pero me parece que es un tema general, sin lugar a dudas, el tema de la educación en la minería, como ya lo hablamos también con la gente de la universidad, tuvimos acá la gente de la Facultad de Ingeniería, de ambas universidades. Sabemos que la capacitación y la educación es sumamente importante y una base fundamental del nuevo cambio que necesita la sociedad, que está relacionado en particular con la minería y en lugares como San Antonio de los Cobres. Y el Senado de la provincia, que en particular la Comisión de Minería, pero no solo en esta actividad, sino que está dando un apoyo fundamental en varios aspectos, así que tendremos la suerte. Ya lo tuvimos al senador Calabró en algún momento, ¿te recuerdas? Sí, y lo vamos a tener también dentro de un ratito. Nos han cedido notas desde prensa del Senado de la provincia, con Miguel Calabró, también con Javier Montero de REMSA, con la gente de la Universidad Nacional de Salta, y lo hemos traído en persona al senador Walter Guayar para poder charlar más a fondo. Yo quiero dejar claro que en definitiva esa es la excusa para que el senador pueda hablar sobre el tema del sector minero y lo que significa para la provincia, y también la percepción que como senador
un departamento como Cachi tiene. Con todo el potencial que tiene con todo eso, también sí. Cachi, ¿no? En este sentido, y su experiencia además, ¿no? A mí me interesa preguntarle, y lo vamos a charlar dentro de un ratito, cómo ha venido siendo la evolución también de la minería cuando él oficiaba de vicegobernador, durante 3 periodos, así que conoce muy bien cómo la provincia se ha ido posicionando, así como siempre lo decimos, al igual que con el turismo, poco a poco lo viene haciendo también con la minería, ¿no? Sí, es imposible un sector hoy en día. Muchas de las universidades o la percepción del sector minero habla de 2 principales fuerzas que signan la nueva minería. Uno es la demanda, los minerales críticos, las necesidades del cambio climático. El tema de pensar de que la sostenibilidad está más apoyada en una nueva minería es un hecho fundamental. Y lo segundo es toda la regulación y la coordinación con las fuerzas vivas, claro, en donde el Estado, con todas sus partes, es un actor más que fundamental, digamos, en una actividad que ya lo dice legalmente. Tenemos un código civil, un código penal, tenemos un código de minería, o sea, una actividad que es sumamente importante, sumamente básica de la conformación de la sociedad, y me parece que en esto es importante, como siempre hacemos, ¿no? Traemos de todos los sectores, así que conversaremos sobre esos aspectos filosóficos y coyunturales. Claro que sí. Bueno, entonces no lo demoramos más, vamos a presentar nuevamente a quienes son nuestros sponsors y que nos permiten poder estar al aire todas las semanas, y enseguida venimos a charlar ya con el senador Walter Guaya. Y por supuesto, solamente decirle que está abierto para nuevos sponsors, como siempre lo decimos, ¿no? Por supuesto, mientras quede lugar, mientras quede espacio. Cada vez son menos. Sí. Bueno, los presentamos y ya venimos. Auspician Minería en Positivo las siguientes empresas e instituciones: Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. Control Andina, Servicios Mineros y Módulos. Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental. LabMIC, Laboratorio de Análisis Clínicos. DM NOA, Indumentaria de Trabajo. Kaizen Group, Gestión de Activos y Mejora Continua. Huichi Toledo, conocemos la puna. FM del Solar 107.3, estamos en tu misma sintonía. ¡Atención, policía! 911 nos Salta, ¿dónde es su emergencia? Hola, estoy acá en la calle Caseros al 600. Hay un hombre afuera de mi casa. Bien, señor, la policía ya está avisada. Muchas gracias por comunicarse. Conseguimos que la universidad se predisponga y dicte en forma presencial este curso de electromecánica, en principio en una tecnicatura de 3 años, hay 51 alumnos inscriptos, la mayoría de San Antonio de los Cobres, pero también hay chicos de Rosario Lerma, chicos de Salta, así que aprovechamos esto para invitarlos a todos los que se quieran inscribir. Seguramente va a haber mucha demanda de esto. ¿Por qué? Porque la minería no solo tiene que ser un fin en sí mismo, sino un medio para la capacitación, para que quede capacidad instalada, no solo en la infraestructura, sino en la formación de los salteños y las salteñas. Así que contento, es un día donde, por un lado, vino REMSA, que lo que van a aportar la cuestión logística y financiera para que los docentes puedan trasladarse, y una vez al mes los alumnos puedan venir a visitar la universidad, visitar y estudiar, hacer práctica, y el Ministerio de la Producción, estuvo el ministro de los Ríos, que van a dar todo el apoyo necesario para que se pueda hacer este dictado. Y en esa logística también la posibilidad de conseguir un inmueble para que pueda funcionar justamente esta carrera. Bueno, aprovechamos la presencia del ministro de los Ríos porque justamente hay un catastro, hay un edificio que antes funcionaba para otra cosa en San Antonio de los Cobres, que era un albergue. Queremos que a través de un proyecto de ley que se presentó
en el día de hoy en el Senado, se transfiera a la UNSA. Veremos, nosotros pedimos una donación, quizás sea un comodato, lo que sea, para que la UNSA tenga un edificio propio. Y si bien ahora va a ser la carrera de electromecánica nada más, estamos seguros que teniendo edificio propio, la UNSA en San Antonio de los Cobres, va a ser el comienzo de varias carreras. Bueno, esta reunión ha sido muy importante, estaban presentes los senadores, autoridades de REMSA, estaba el ministro de la Producción y la Facultad de Ingeniería, que es donde se dicta la carrera de Tecnicatura Universitaria e Industrial en Electromecánica. Es muy importante, nosotros estamos pidiendo colaboración y firmar un convenio. ¿En qué sentido? Tenemos problemas para trasladar a nuestros docentes, problemas de logística, ya que el traslado en el colectivo solamente se puede realizar los lunes, miércoles o viernes, que va a la mañana y vuelve a la tarde, y nuestros docentes no pueden, no es cierto, permanecer más de 2 o 3 días. También que nuestros estudiantes puedan trasladarse acá a la ciudad de Salta, a la sede de Salta. ¿Por qué? Porque acá tenemos laboratorios, está todo el equipamiento donde ellos puedan, ¿no es cierto?, llegar a los laboratorios y poder practicar con la maquinaria directamente que van a utilizar. Y también un espacio físico que van a necesitar para San Antonio de los Cobres. También tenemos un problema de un espacio físico, que acá el senador Salva lo está presentando un proyecto, dijo hoy en el Senado, en cuanto a la donación o comodato de un espacio físico, porque en este momento nosotros estamos en un lugar donde podemos solamente utilizarlo a la mañana, no tenemos un personal nosotros que nos abra, siempre contamos con la buena voluntad de las personas que nos abren, y nosotros necesitamos aulas y donde el docente que vaya pueda dejar su material. Necesitamos computadoras, es decir, hay una serie de necesidades que yo creo que este convenio va a ser muy importante, porque la industria minera en este momento en Salta tiene su relevancia y es importante, no tan solo estos técnicos para la industria minera, sino también para otro tipo de industria. La verdad que aquí una decisión, ¿no?, inicial desde la Cámara de Senadores, la Comisión de Minería, conjuntamente con la universidad, y convocando a REMSA para participar y poder entre todos lograr esto que es la capacitación. Recién se hablaba, ¿no?, lo importante que es la capacitación técnica, sobre todo para los puestos laborales vinculados con la minería, que tanto hablamos, ¿no?, en Salta todos los días de lo que la minería genera. Así que agradecidos de que nos hagan parte, y bueno, y REMSA colaborar económicamente y con ciertas cuestiones de logística, camionetas y el poder ¿no?, colaborar con el traslado de los docentes, de los alumnos, y en todo aquello, como lo decía recién el ministro de los Ríos, en todo aquello que sea necesario y útil para que este programa, y sobre todo para la capacitación final de cada uno de los salteños que viven en la Puna, pueda desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Prensa del Senado de la Provincia por cedernos las notas. Y bueno, uno de los que estaba participando allí es el senador Walter Guayar, a quien lo tenemos en nuestros estudios invitados, como adelantábamos al comienzo del programa, y lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, Walter. Hola, Walter. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, un gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir, Walter. Bueno, ustedes estuvieron participando, los dos. Sí. Yo aprovecho que estábamos conversando recién con el senador con respecto a los desafíos que tiene la industria minera, lo que pasa en general, más allá de que tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo lo ve usted, senador, desde el punto de vista de su percepción personal y desde su posición de senador a la actualidad de la minería en Salta, y qué es lo que se debería haber hecho y qué es lo que se puede hacer de aquí más, ¿no? La actualidad de la minería pasa porque se lo planteó como que venía el boom de la minería, que venía el oro blanco que era el litio, y que todo cambiaba y todo cambiaba. Y recién hablábamos fuera de micrófono que la comunicación es importante. Cuando vos comunicás y la comunicación no es la acertada, después vienen los conflictos, porque si vos le planteás que es el oro blanco, que viene el boom, pero ese boom va a llegar de aquí a 10 o 15 años, la gente lo quiere mañana, claro, pues la gente tiene necesidades hoy y quiere cubrir sus necesidades de hoy. Y luego le decimos que ese boom está en las zonas justamente más desérticas, más áridas, con más necesidades, con más pobreza. Y entonces empiezan a ver el gran movimiento, pero a ellos la vida no le cambia para mejor, al contrario. Empiezan a que si vivían del turismo, el turismo no va porque las rutas están hechas pedazos, empiezan a tener distintas otras problemáticas,
Y ahí estamos no entendiendo que las políticas deben ser de Estado. Y las políticas de Estado engloban un todo con sus particularidades para llegar a ese todo. Si nosotros ahora decimos lo que hablamos en el Senado, la posibilidad de que la universidad acompañe, junto con las empresas y con REMSA o con el Estado provincial, les llamemos para englobar a todos, una carrera, una tecnicatura para el mantenimiento de maquinarias, ¿no? Técnicos en mantenimiento. Y eso creemos que ya es la política de Estado, ¿no? Ese es no es ni un milímetro de agua en un océano, es una cosa re pequeña, porque cuando vos empezabas a escuchar hablar, y cuántos pueden ser los alumnos que vayan a la tecnicatura, del lugar, con qué acidad, hay un montón de cosas. Entonces transmitimos una comunicación pero sin toda la información y sin las etapas a seguir. Entonces nosotros debemos partir, y ahí yo decía en la comisión que hacía una autocrítica, porque es fácil criticar al otro, es más difícil hacer autocrítica. Yo tengo la posibilidad de hacer autocrítica, porque en mi vida me hago autocrítica de cada acción de mi vida, a lo largo de estos 67 años que he vivido. ¿Cómo no me lo voy a hacer como funcionario público, como un hombre de la política? Y yo me acuerdo que Roberto Romero, en el inicio de la democracia, planteaba dos ejes muy fundamentales para el desarrollo de la economía de Salta. Y decía, una industria sin chimenea, que es el turismo, y la minería. O sea que desde el año 83 nosotros empezamos a sentir, porque había un líder que nos transmitía y nos comunicaba, que el turismo y la minería iban a ser grandes efectores de desarrollo. Él empezó a hacer un camino en el turismo y empezó a hacer un camino en la minería, siendo uno de los impulsores del nuevo Código Minero en esa época, cuando él fue diputado nacional. Entonces miremos desde ahí a hoy, los que tuvimos responsabilidades. Si sabíamos que la minería iba a llegar, ¿por qué no fuimos preparando? ¿Por qué no fuimos capacitando a nuestra gente antes? En turismo sí se trabajó muy bien como política de Estado, En ¿no? turismo la empezó Roberto Romero, hubo un impasse en el gobierno que siguió y luego vino el gobierno del que yo fui parte y le dimos una política de Estado, un impulso muy grande, que hoy se sostiene gracias a eso. Sí. Porque no es que luego le dieron continuidad o la hicieron progresar o avanzar. La estructura y la base del desarrollo de la política de turismo que tiene Salta fue construida a base del concepto y el pensamiento de Roberto Romero y la gestión del gobierno del que yo fui parte. ¿Y por qué, Walter, no se pudo avanzar paralelamente en esta otra política que era la minera? Bueno, porque hay factores, siempre hay factores que tienen que ver con las conveniencias económicas de sectores y de intereses económicos, ¿no? Yo te podría decir que llevar adelante la política de turismo parecía que era solamente una decisión política, que la tuvimos y la impulsamos. Luego se pensaba que era el funcionario que estaba a cargo, y el funcionario que estaba a cargo en la provincia de Salta, al cual lo mandamos a capacitar al lugar en el mundo que había una capacitación para que sea el mejor funcionario de turismo, lo enviábamos a capacitar, estaba solventada en las espaldas del gobernador y del vicegobernador, del poder ejecutivo del gobierno, porque ese funcionario luego se lo llevaron a otra provincia e hizo aguas. Bernardo Racedo Aragón. Hizo agua, ¿por qué? Porque quien conduce las políticas es el poder ejecutivo. Y si ese poder ejecutivo, que se comporta del gobernador y del vicegobernador, más allá de las coincidencias y diferencias que pudieran tener, que hacer dos personas distintas y diferentes, tienen diferencias, aunan criterio porque se han plebiscitado juntos en una elección y trabajan en cosas en común juntos, ahí se produce esa sinergia y esa energía para que la política se pueda desarrollar. Entonces luego un buen funcionario te la lleva adelante. Pero no es que un buen funcionario te puede llevar una buena política adelante si no hay un gobierno que respalde atrás, si no hay un poder ejecutivo que respalde atrás. Entonces después decimos, los fusibles, los ministros son fusibles, sí, pero cuando tenés que cambiar los fusibles, depende, que el fusible haya sido malo y te equivocaste y no tenía su código moral o de ética muy bueno, o te equivocaste y no había sido el especialista que creías,
o la estructura está mal, Claro. mal diseñada. Entonces cuando en tu casa tienes problemas eléctricos, no es problema del electricista, tal vez ni del enchufe, tal vez está diseñado de entrada mal. Entonces falló la cabeza el que diseñó. Bueno, esto en la minería es un poquito más complejo, porque la minería es un alto costo de inversión, un gran rédito de ganancia. Así nos quieran hacer creer a veces que no es. Si vos invertís mucho y pones mucho en riesgo, es porque luego la ganancia es la suficiente como para que si te va mal en un lugar, en otro lado tenés el rédito. Pero los capitales mineros del mundo no son tantos. Los grupos económicos que deciden invertir en la minería no son tantos como los que pueden ser los que son emprendedores en el turismo. En el turismo vos ponés una panchería en una zona turística que hay un buen paisaje y ya sos un emprendedor que le aporta al turismo. En la minería no. Entonces en la minería esos grupos económicos seguramente planificaron, tienen claramente qué hay en cada lugar del planeta. Y ponele que hayan decidido primero ir al África, luego al Asia, y el último rincón a explorar y a explotar sea Latinoamérica. Entonces ahí, ¿por qué digo esto? Porque hubo una época donde la comunicación llevaba a que vos le digas que la minería era asesina, que la minería era un pecado mortal, que era... Pero ¿quién producía ese concepto? Los mismos capitales que necesitaban que nadie venga por sí y se anime a desarrollar la minería sin que vengan los grandes grupos económicos a desarrollarla verdaderamente. Entonces, mientras ellos tenían su inversión en otro lado, nosotros teníamos que ser un parque nacional. Cuando terminaron de hacer sus inversiones en otro lado y vinieron aquí, ahora vienen. Total, en Latinoamérica, lo que no lo logramos con el consenso, lo logramos a palo, como los miércoles con los jubilados. Lo que no logramos con consenso y nos sacan leyes que dicen que le subamos a los jubilados unos mangos, cuando no lo subimos los jubilados salen a la calle y vamos a los palos. Entonces, si a donde se generó el concepto de que la minería es mala, se quiere explotar y una comunidad sale a la calle, van a venir los palos. Porque la minería se va a desarrollar. Aún así, entonces, sabiendo eso, ¿por qué no hemos planificado y hemos comunicado y hemos preparado a nuestra gente? Si nuestra gente de las regiones estarían preparadas, conocieran, tendrían la formación, verían que todo es riesgoso cuando está mal hecho y todo cuando está bien hecho y se cuidan las normas y las formas, no es la gravedad que te quieren hacer ver. Pero hoy día tenés que ir con eso. Y luego la minería, los pueblos empiezan a ver el desarrollo y a ellos les falta. Y te dicen, ¿por qué me toman la gente de otro lado? Y el capital minero te dice, porque no estás preparado. Y es si el huevo o la gallina, porque nosotros hemos dejado que se esté discutiendo el huevo o la gallina porque no hemos preparado con anticipación a nuestra gente. De todas maneras, Walter, y yo te digo, pues vengo 30 años en la minería, me recibí de ingeniero químico con especialidad de beneficios minerales acá, en Salta. Y toda mi vida yo sentí, inclusive de la época del gobierno tuyo, donde estabas en el gobierno, iba a la Fundación Roberto Romero, por ejemplo, a hacer algunos cursos que me daban. Creo que tenemos una preparación más allá de la que creemos, en muchos casos, ¿no? Es que es el punto acá, es que está bien tu autocrítica, y me parece que es adecuada, y muchas veces la minería como que es demasiada espasmódica y supera algunas de las planificaciones, pero más allá de eso, es importante que todos entendamos que tenemos una muy buena potencialidad que en Salta. El tema es que nos la creamos y que podamos trabajar al respecto y podamos seguir armando cosas para también las generaciones que vienen. Porque te puedo asegurar hoy en día que, por ejemplo, en el caso concreto de profesionales que pueden estar en los aspectos gerenciales, están todos acá, son todos de acá de Salta. O sea, la Universidad Nacional de Salta en Ingenieros Químicos tiene 280 egresados, de los cuales 140 son en especialidad en beneficios minerales. La mitad. Y no hay 140 gerentes hoy en día que tengas que cubrir. No, sin ninguna duda que quienes se profesionalizan son buenos. Yo siempre digo, cuando dicen, no, los argentinos somos los peor, que somos vagos, que somos esto, que somos aquello, yo te digo, llévate un adolescente de 14 años, de cualquier comunidad, de la serranía, del monte, de donde sea, que tal vez no sepa ni leer ni escribir, tíralo en Nueva York y sobrevive. Ahora, tira a un adolescente de 14 años de Nueva York en algún lado de Latinoamérica, no sé si dura 48 horas, y no porque venga un vecino nuestro y lo agreda, ¿no?
es porque no son sobrevivientes, porque están esquematizados. Nosotros somos sobrevivientes y entonces todo nos sirve, todos vemos cómo lo resolvemos esto, cómo resolvemos aquello, y eso te genera una creatividad y te da una formación que, por más que no hayas pasado por las aulas, esa formación de la vida misma está, y eso la tiene nuestro pueblo en la Argentina, desde la Quiaca a Tierra del Fuego. Comparto totalmente, nuestra gente está preparada para todo. Vos necesitas únicamente agarrar a alguien que no haya manejado nunca ni un triciclo y 30 días enseñarle a manejar una máquina de alta tecnología, y te puedo asegurar que traigas de donde traigas, no va a haber alguien que la quiera tanto, la cuide tanto esa máquina, sea parte de su familia, la lustre, la brille y sepa para qué es cada cosa y cada cable y te la resuelve. Y todos los operadores que yo tenía en Jujuy eran todos de las comunidades y lo íbamos enseñado ahí, o sea, lo capacitamos en ese momento. Sí, tenemos una capacidad de aprender y de entender enorme. Lo que pasa que cuando la vida pareciera ser que te es tan difícil, que te empieza a generar más frustraciones que sueños y anhelos, vos bajás los brazos. Y entonces empieza el alcohol, y entonces empieza la droga, y empieza el resentimiento, y ahí te cuesta más. A alguien que ha caído en el resentimiento, que ha caído en la droga, que ha caído en el alcohol, que ha caído en la depresión, te cuesta mucho más prepararlo y llevarlo hacia adelante. Claro. Entonces, es un conjunto de cosas que desde las políticas de Estado no se ven, y más cuando las provincias han cedido tantos recursos a la nación, y la nación luego la tenés tan lejos que no mira ninguna de estas cosas, y después nos tratan como si fuéramos unos choriplaneros vagos, ¿me entendés? Y la verdad que yo digo, qué poco criterio tienen para opinar cuando no han salido del lado del obelisco, ¿no? Porque nuestra gente tiene muchas virtudes. Cuando nos hablan de inseguridad nos hacen creer que Argentina es el país más inseguro, que Buenos Aires es el país más inseguro. Andá a Nueva York, andá a las grandes ciudades de Europa y ahí va a ver la inseguridad en serio, o andá a otros países. Medio Oriente, andá nomás. Entonces, nosotros tenemos la peor educación. Nuestros alumnos, eso desde qué óptica lo mirá. ¿Desde qué óptica lo mirá? Ahora, que tenemos que mejorar la currícula de educación sin ninguna duda, porque el mundo evoluciona, porque hay nuevas tecnologías, porque hay nuevos horizontes, hay nuevos futuros. Claro que tenemos que evolucionar, pero después flagelarnos diciendo que tenemos todo lo peor. No existe. Decías hace un ratito, Walter, que durante décadas se sostuvo este discurso que la minería era contaminante, que era peligrosa, que se llevaba los recursos, y esto estaba asociado también a una minería que siempre lo decimos, de pala, pico y dinamita, ¿no? Y la minería cambió en este sentido y tiene muy altos estándares de seguridad, de compromiso con el medio ambiente, con su propio personal también, y vos sabés que me llamó la atención de que pese a este discurso sostenido durante muchas décadas, la gente, a través de un estudio que presentó una consultora local, tiene buen concepto de la minería, y especialmente en la puna, ¿no? Esto tendrá que ver con expectativas de desarrollo, de crecimiento que tiene la gente, hasta dónde pueden hacerse expectativas y hasta dónde son falsas expectativas por estas cuestiones también coyunturales y estructurales que tiene la minería. Yo quiero primero aclarar que no soy ni sociólogo, ni antropólogo. Soy solamente una persona que ha tratado de aprender de la vida interpretándola. Cuando vos vivís en un lugar en donde cada paso pisás un mineral, no le tenés miedo al mineral, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. En mi pueblo, en mi zona donde yo nací, crecí, debo haber visto 3 víboras en mi vida. Cuando me llevaron adolescente en el colegio secundario unos amigos, a Joaquín B. González, las víboras te cruzaban de ramillete, me generaba pánico, y ellos la alzaban de la cola, la tiraba uno, la agarraba el otro. Entonces es una cuestión de dónde te crías, qué miedos tenés, qué miedos no tenés. Entonces quienes pisan un mineral todos los días, es muy seguro que le tengan miedo a quien no pisa. El problema que es a los que no están tan cerca, a los que no conviven ahí, porque tal vez la tienen a la minería, pero más distante de las comunidades, le generaron un temor. Y después también creo yo, vuelvo a decir, desde mi visión de tratar de entender la vida, no de la sabiduría, yo creo que el humano tiene una memoria
genética, que va por el ADN, ¿no? No lo has vivido, pero sentís temores. Vos vas a los lugares a donde la minería, antes que llegue la colonización, ya era una realidad, el oro y la plata ya eran utilizados por los habitantes del lugar, y hoy ves las cuevas y te dicen la cantidad de oro que había ahí toda en Europa. Esa Europa rica, esa Europa que admiramos, se hizo a base de las riquezas nuestras, no se hizo a base de su esfuerzo, se hizo a base de nuestra riqueza y de nuestro esfuerzo, de nuestros antepasados. Y ahí es a donde yo digo, vos no lo has vivido, pero cuando vas a un lugar, a mí me tocó, por ejemplo, iba a ser embajador en Honduras, y me llevaron a conocer las minas que ahora no tenían ni un miligramo de oro, a donde salían por tonelada, y eran cavernas, socavones, pozos, desiertos, gente pobre, y la riqueza no estaba. Pero no se la llevaron en los últimos 100 años o los últimos 200 años. Se lo llevaron en los últimos, hace 300 años atrás, desde que llegaron las 3 carabelas y empezaron a conquistar esta región. Entonces yo creo que cuando vamos a discutir en los foros internacionales, tenemos que discutir desde otra posición. Esto lo planteé en un foro internacional en Córdoba, donde estaba toda Latinoamérica hablando del clima y del riesgo que tiene la minería, que tiene todo esto con el clima. Y el riesgo que hay en la deforestación. Entonces yo le dije, a ver, cuando nosotros planificamos la forestación, está visto que no caminó. Por uno u otro motivo, la forestación no está haciendo la recuperación del territorio, ni aquí ni en la mayoría de los lugares del mundo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando vamos a discutir nuestra deuda? Discutamos nuestra deuda y digamos que nosotros la vamos a pagar con oxígeno. Entonces vamos a preservar nuestras yungas, entonces vamos a preservar nuestros bosques, porque esos bosques preservados van a pagar la deuda externa. Entonces vamos a poder manejar nuestros pesos, nuestra economía, los dólares que no ingresan por nuestra producción, porque no se van a ir de nuevo para afuera a pagar esa deuda que ellos mismos nos provocaron que la tengamos. Entonces vos querés que Latinoamérica sea proveedora de oxígeno y que preserve el medio ambiente que el mundo necesita, porque tarde se dieron cuenta que lo estaban destruyendo. Nosotros aportamos, pero pagamos la deuda con oxígeno. Por cada árbol que tenemos es tanto puede llegar el día que el aire cueste entonces. Es que, de hecho, es un concepto actual. Es que debería, es que es así. Es que es así. Claro. Entonces vos vas a ver que sería distinto la dinámica de preservar. Hoy día vemos cómo se nos queman miles de hectáreas por descuido. A veces por intención, otras por descuido. Cuando los habitantes de una región boscosa sepan que van a recibir dinero por cuidar, vos vas a tener guardaparques gratuitos, porque le van a ingresar dinero, de que en vez de que se vayan a pagar esas deudas de mala vida, le vas a pagar a quien vive ahí para que cuide el bosque. Interesante. Y le va a dar un premio a fin de año por la cantidad de árboles que ha preservado y por la cantidad de árboles nuevos que ha generado. Mirá si no tenemos cosas para sentarnos a discutir de una manera distinta en la mesa de las negociaciones en las Naciones Unidas. Hoy en día las discusiones de ese tipo se dan en la mayoría, inclusive dentro de la industria, ¿no? O sea, de esto que vos comentás, hay un concepto que se llama servicio ecosistémico, digamos, que son los servicios que te entrega el ambiente y que vos tenés que preservarlo y considerarlo como si fuese un servicio que tiene que retribuir desde el punto de vista económico y le das un valor. Y eso, en particular en la minería más evolucionada, vamos a decir, cada vez prima más en el tema de los nuevos conceptos. El concepto, siempre lo comentamos acá, licencia social quedó caduco, ahora es valor compartido. El concepto de cuidado del medio ambiente va por el tema del servicio ecosistémico. O sea, se le da una vuelta de rosca filosófica para tratar de buscar la solución a cosas que están pasando y que necesariamente tenemos que hacerla, ¿no? Pero cómo no, mira, yo creo que tenía 12 años cuando escuché la conversación de un ingeniero alemán que hablaba español con mi padre, que mirando el Nevado de Cachi decía, en 50, calculé que creo que haya dicho en 50 años, entre 50 y 100 años, este pueblo va a ser desértico, no va a tener agua. Y yo me acuerdo que salí corriendo, porque desde la puerta de mi casa se veía el nevado casi completo, y era un bloque de hielo.
Yo desde chico iba a los cerros y dormía en los cerros, y vos lo veías al nevado como si lo tendrías ahí, era un espejo de hielo permanente. Y yo dije, qué raro, ¿cómo no vamos a quedar sin agua si tenemos un hielo permanente, un bloque de hielo permanente, tenemos un cerro que es un glaciar? Y me acuerdo que ya en el colegio secundario hubo un volcán en Chile que llenó de cenizas hasta Salta capital, pero al Valle Calchaquí le dejó 30, 40 centímetros de ceniza, con lo cual al nevado de Cachi lo tapó íntegramente. Cuando esas cenizas desaparecieron por el viento, por la lluvia, por la nevada, ya no estaba el bloque de hielo que yo conocía, ya había una mitad. Y ahora anda a verlo al nevado de Cachi y tenés que mirarlo con un telescopio para ver si hay hielo o no hay hielo. Entonces me puse a pensar, yo escuché eso y me quedó grabado. Y siempre dije que es un tema. Y ahora nosotros nos preocupamos que puede la minería contaminarnos el agua. Así capaz que cuando llega la minería a Cachi no hay agua. Y no por la minería. Claro. Ahora, siendo parte del gobierno, le contaba esta anécdota al gobernador y al gabinete, nunca me pude hacer entender, nunca pudieron creer. Porque no fueron parte de escuchar a un ingeniero que vio lo que luego, en pocos años luego, empezó a suceder. Y nosotros tenemos problemas serios de agua ahora. Tenemos serios problemas de agua, porque no tenemos los hielos eternos. Y porque como ya yo iba a la escuela con 15 grados bajo cero, hoy día no sé si hay algún día que llegue a 7 grados. Claro. Yo cruzaba el río y era un bloque de hielo, era hielo. Y volví a las 2:30 de la escuela y era hielo. Hoy día no se congela nunca. ¿Qué te quiero decir? Que por más que nieve, como el planeta se ha calentado, no alcanza a conservarse ese hielo porque cae el hielo y cuando el sol está a las 2 o 3 de la tarde con su potencia, lo desarmó el hielo, no genera el bloque que necesita generar. No deberíamos estar pensando si esa comunidad del Valle Calchaquí Alto tiene que desarrollarse, ¿de dónde vamos a traer agua? Porque no quiere decir que no tienen solución, que lo vamos a tener que exportar a los barrios de la miseria de la capital federal, no. Tenemos que empezar a prever desde ya. Por supuesto. ¿A dónde vamos a hacer un acueducto? ¿De dónde la vamos a traer? ¿Cómo vamos a preservar? Porque eso ya no va a depender de nosotros. Ya es el clima. Ya eso no hay una tecnología por ahora que podamos generar el clima como para que se vuelva así un bloque de hielo todo el Nevado del Cachi. Yo quisiera saber si alguien lo está estudiando. Me gustaría saber si alguien está estudiando. O tiene que pasar lo que pasó siempre, que tienen que irse nuestra población joven a Buenos Aires o al sur, porque no pueden conseguir que tienen sus propios problemas también en Buenos Aires, ¿no? Te digo que no todo el mundo va a estar al lado de Buenos Aires porque no necesariamente tener agua. La planificación tiene que ser una política de Estado. Y todo lo decimos, todo la mencionamos, pero luego no la ejecutamos. Y cada gobierno, lo que uno empieza, otro lo deshace. No tenemos continuidad en las políticas de Estado. Y esto es en donde creo que hay que aportar fuertemente a la formación de mujeres y hombres que cuando lleguen a cargos estén preparados para esos cargos porque tienen una visión de estadista. No tenés que ser un Einstein, tenés que tener razonabilidad, sentido común y conocer tu realidad, pero saber que no sos el ombligo del mundo, porque si yo soy representante de Cachi y quiero legislar pensando solamente en Cachi, el ombligo del mundo mío es Cachi, pero la ley es para toda la provincia. Entonces tengo que entender que esa ley va a contener a los bosques, a la selva, a los desiertos, a las grandes ciudades, a las grandes poblaciones, a las distintas etnias. Y yo no puedo venir porque Cachi. Porque entonces no estoy preparado, claro, no estoy formado. No están entendiendo algunos legisladores que son provinciales, que vienen de distintos departamentos. Y entonces la gente te entiende menos, ¿para qué estás? Claro. Y ahí viene el gasto de la política y el costo de la política. Y entonces vos debilitas a los políticos. Y cuando vos debilitas a los políticos, porque los tratás de lo peor, hay un perdedor, pero no se da cuenta. El pueblo, porque se quedó sin defensores. Porque el pueblo se cansó de desnotar a quien elige, porque lo elige el pueblo, después lo desnota, lo deja débil, y aquí está el lobo feroz. Muchos hacen mérito para ser denostados sin también. Sin ninguna duda, ¿no? Por eso te digo, tiene que ver, pero vuelvo a repetirte, más allá de los méritos y desméritos, la política tiene que ser una herramienta ordenadora. No. Porque vuelvo a repetirte, el que pierde es el pueblo. El que sigue a los cimbronazos es el político. Y el que gana está disfrazado de abuelita y el lobo feroz.
pero está disfrazado de abuelita. Y la gente lo cree abuelita y es el lobo feroz disfrazado, que te ayuda a debilitarlo al político para que vos no tengas ese leñador que te defienda. Pero si no se lo comunicás con esta simpleza, si no se lo transmitís, si no se lo haces reflexionar, y es todo cuestionamiento, todo crítica, y todo es malo, y todo es malo, y todo es malo, ¿hacia dónde caminamos? ¿Con quién? ¿A quién le decimos que nos planifique? La minería va a ser un potencial tremendo en la Argentina, pero no tiene que ser a costo de confrontación, de enfrentamientos y de divisiones. Tiene que ser consensos. Y el consenso lo tenés que ir creando antes. Y vuelvo a repetirte, tenés herramientas y políticas para ir mostrando cómo empiezan a llegarte cosas a tu lugar, porque luego va a venir un desarrollo y estás preparando el desarrollo. Me parece que la comunicación tiene que ser esa. Yo veo a legisladores cada vez que opinan hablar muy bien del gobierno y hablan muy bien de la minería. Cuando pase un tiempo, lo veo agarrar el micrófono y decir, no han dado esto, no han dado aquello, no han dado esto, no han dado. Y es toda crítica. Pero terminan después diciendo, pero aplaudo al gobierno por. Entonces hasta le creas una confusión. Si criticas con fundamento y bancala la crítica. No podés criticar y después decir te aplaudo. Porque vos decís están todos bien. Yo la llevo bien, me aplaudieron. Porque el humano, el cerebro es rápido. No se va a quedar con la crítica si has terminado diciendo te aplaudo. Claro. Te quedás con que te aplauden. Y le decía a tu familia, ¿has visto cómo me aplauden? Bueno, vamos a ir a compartir una pausa. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Que la vamos a seguir charlando. Por supuesto. Pero hacemos un pequeño corte, lo dejamos respirar al senador también, y enseguida volvemos con más Minería en Positivo. Auspician Minería en Positivo las siguientes empresas e instituciones: Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. Control Andina, Servicios Mineros y Módulos. Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental. LabMIC, Laboratorio de Análisis Clínicos. DM NOA, Indumentaria de Trabajo. Kaizen Group, Gestión de Activos y Mejora Continua. Huichi Toledo, conocemos la puna. FM del Solar 107.3, estamos en tu misma sintonía. ¡Atención, policía! 911 nos Salta, donde es emergencia. Hola, estoy acá en la calle Caseros al 600. Hay un hombre afuera de mi casa. Bien, señor, la policía ya está avisada. Muchas gracias por comunicarse. Muchas gracias a todos nuestros sponsors por acompañarnos en cada uno de nuestros programas, en cada una de nuestras emisiones. Y seguimos conversando con el senador Walter Guayar. Tenemos todavía 15 minutos por delante. Sí, muy bien, muy bien. Sí, creo que, por supuesto, como pasa en general, acá viene una pregunta específica, vos lo comentabas, ¿no? Tiene que ser un estadista para llegar a la política, pero en este mundo hoy en día, donde el TikTok parece que es más... predomina sobre algunos discursos, sobre alguna discusión un poco más, digamos, con fundamentos, en la inmediatez. ¿Cómo hace un político para llegar a un cargo con todo el conocimiento que tiene que tener la gente también para votar a ese estadista? Porque tal vez el estadista es muy aburrido y no es necesariamente tiktokero, ¿no? Y tenemos un problema o no desde el punto de vista democrático ahí. ¿Cómo lo ves vos? Tenemos una fuerte decadencia a nivel política, sin ninguna duda, ¿no? A nivel partidos y a nivel dirigencial. Pero cuando hablo política no digo solamente partidaria. Claro. En todos los estamentos no tenemos la dirigencia que había en otras épocas.
¿Por qué? Porque no hay gente capacitada, y no quiero decir que los que están ahora haciéndose responsables no tienen la misma capacidad que antes, pero no hay la cantidad de gente que te rodeaba y que te acompañaba, porque el no te metas empezó a acudir. Empezó a decir, no, yo me meto y encima me cuestiona, me calumnia, me dice que me la he llevado y yo lo único que he hecho es poner. Y entonces no te metes. ¿Y quiénes se van metiendo cuando vas dejando el lugar? Los que por sí solos, si habría habido competencia, no llegaban. Oportunistas. ¿no? Claro, y en la política empezó, los que llegan a un lugar, es más fácil tener las personas que no le discuten que las que le discuten. Así es. Entonces empiezan a acompañar y a inducir en los pueblos, votame a este, votame a este, votame a este. Entonces, luego no hay debate y no hay discusión. Uh-huh. Antes la política era de mujeres y hombres que tenían pasión por eso y salían a la calle y la peleaban, la caminaban, y después no era tan fácil arriarlos. No eran tan fácil porque habían llegado por esfuerzo propio. No tenían que ser amigos de. Tenían que tener carisma y consenso con su gente. Ahora alcanza que seas amigo de. Claro. Y si sos amigo de, te ponen, y una vez que te ponen, la estructura te hace llegar. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la formación. Y todo eso tiene que ver con una política de Estado. Y es fundamental la universidad. Es fundamental. La Universidad de Salta es un nivel muy, muy bueno. Nosotros siempre hemos estado diciendo la Universidad de Tucumán, la de Córdoba, la de La Plata, la de Buenos Aires. Bueno, era incipiente nuestra universidad en esa época, pero hoy día es una universidad que también deja su huella. También tiene profesionales brillantes, carreras brillantes, profesores brillantes. Y la tenemos que insertar más en la comunidad. Pero una cosa es insertarla y otra cosa es usarla, ¿no? Porque muchas veces es lindo la foto con la universidad, la tenemos al lado, le decimos, sí, miren lo que estamos haciendo, y después la dejas pintada. Cuando va a la acción, en la ejecución, ya no está ni en la foto y menos en la acción. La usaste. Le hiciste creer a la gente que la universidad está con vos y te está acompañando. Y la frustraste a la universidad, que sintió que iba a ser parte del caminar en eso que se había trabajado en conjunto. Entonces me parece que tenemos que respetar mucho la institucionalidad que tiene la universidad, exigirle que se instale en nuestra sociedad, que no sea un claustro claro, de una élite, no digo de una élite social, porque a la UNSA van de todos los sectores sociales y a la católica también, porque los que menos tienen hacen bolsillito entre la familia y le pagan la carrera cuando no está en la UNSA al hijo del trabajador. Pero son muchos los conceptos que tenemos que empezar a cambiar. La Universidad Nacional de Salta tendría que ser una cantera permanente de asistir al Estado con sus profesionales en las funciones. Y no por cercanía del gobernante, sino por conocimiento adquirido en esa universidad. ¿No? Yo muchas veces digo, este club La Loma, se reúnen 1.600 personas, 1.500, 1.600 personas para jugar los sábados entre hombres y mujeres, todos profesionales. Si se nuclearan una vez a la semana, como se nuclean para jugar al fútbol, para pensarla a la Salta, ¿sabe el aporte que le harían? Es menos frustrante, me parece. Es menos frustrante jugar la pelota. ¿Sabe el aporte que le harían? Más allá de la diferencia. Yo jugué en La Loma y fui frustrado. Estoy de acuerdo con lo que decís, porque en definitiva yo lo comento mucho con los profesionales, es increíble la capacidad de sindicalizar que tiene La Loma, y no así para otras cosas que parece que muchas veces nos encontramos. Es una condición también casi genética, diría, ¿no? El tema de la discusión interna, el tema de no te metas, lo que vos comentabas recién, en donde hay mucha gente que tiene gran conocimiento desde el punto de vista técnico de su profesión, pero no necesariamente se involucra o se termina frustrando en el involucramiento por muchas veces tener que competir en desigualdad con cosas que no son tan iguales. ¿Entiendes? Sí, y pasa hoy en día, ¿no? Como que existe el tema de estoy estudiando, usted estudia, y de pronto algo que no tiene ningún sentido me tira abajo todo esto y tiene mucho más popularidad que aquello que tiene todo un fundamento por atrás, y eso termina frustrando, en definitiva. Mira, la carrera de geología en la Universidad Nacional es una carrera importante. ¿Qué te parece? Tiene geólogos trascendentes, ¿no? Así es. Tienen personalidades. Así es. ¿Cómo no vamos a poder, Estado y sector privado de la minería, hacer un programa para que esas eminencias
que hay muchos conocidos, pero hay otros que saben tanto y no son tan conocidos, recorran las regiones a donde se vislumbra que se va a desarrollar la minería, dando charlas. Pero por supuesto. Bueno, dando estuvo charlas. hace poquito. Pero no le pidas que vaya gratis porque buena persona el profesional. No, bancalo como al doctor recién lo vi al doctor hace Alonso. poquito estuvo en el programa, hace 2-3 programas, en Ricardo recién lo Alonso. encontré en el centro. Estuviste con él en el centro y ha sido funcionario también, ¿no? Del Por gobierno. supuesto, un gran funcionario y que puede ser funcionario de cualquier gobierno porque su materia no tiene ideología. La gestión y a dónde apunta sí tiene ideología. Un concepto ideológico como el de Milei te puede llevar la minería hacia un rumbo, un concepto ideológico como el que tengo yo te puede llevar la minería a otro rumbo. ¿Pero en qué? En cómo cuidar, preservar el medio ambiente, en cómo se redistribuye lo que deja y cómo le generas un valor agregado. Claro, vamos a tener conceptos distintos porque somos ideológicamente distintos. Nosotros tenemos otra concepción. Ahora, pero más allá otra de la doctrina. Más allá de la cuestión ideológica, en Chile la minería viene siendo una política de Estado desde hace muchos años. Y bueno, pueden alternarse entre gobiernos de izquierda o más de derecha, pero es una política de Estado. Exactamente. Por eso te digo que cuando la persona es un profesional, cualquiera fuera la doctrina o la ideología, puede ser un funcionario. Otras áreas no. En otras áreas tiene que ser un coherente con la conducción del gobierno. Pero en minería, ¿cómo no vamos a tener, si estamos viendo que hay gente con temor, si estamos viendo que hay gente que siente miedo, que está convencida que le vienen grandes enfermedades y que encima no tenemos la salud que tenemos que tener, ¿cómo no vamos a tener estas grandes personalidades en un programa periódico, permanente, constante, planificado, conversando con nuestra comunidad? Bueno, estamos trabajando en eso hace años ya que venimos tratando de trabajar el tema y lograr los consensos y que estén todos metidos, ¿no? Eso es complejo. Ya en algún momento con otra gente se había postulado a hacer un comité de expertos que vengan de las diferentes universidades que apoyen a la Secretaría, que apoyen con los informes de impacto ambiental. Se pensó en su momento y hoy en día, bueno, la secretaria lo comentó de que está a punto de firmar la secretaria Sassarini me refiero, un acuerdo con la Universidad Nacional de Salta para que apoye sobre todo en el tema de los informes de impacto ambiental como uno de los grandes temas, pero hay muchos otros temas económicos, temas de logística, temas de distribución. Pues antes el informe ambiental tenía que pasar por la jueza de Minas. Así es. Modificamos la ley y le sacamos la responsabilidad a la justicia, entonces ahora queda libre albedrío de un área de función, de un funcionario. Si no la involucramos, si la sacó a la jueza, involucremos a la universidad. Hagamos un comité, hagamos una mesa que defina si está bien o no. A ver, los capitales mineros, si hemos dicho que son pocos y son los que desarrollan la minería en el planeta, y muy posible que el que desarrolla la minería en Chile, en Bolivia y en Argentina tengan una raíz común en el inicio de la generación de los dividendos a invertir. Ahora, yo no sé si es verdad o no, porque nunca ni fui, pero dicen que la minería en Bolivia no está contaminando el Bermejo. No sé si es verdad o no. Pero si es verdad, ¿por qué se puede contaminar? Porque no hay un buen control. Porque mientras genere dividendo, dejemos que sea lo que sea. Bueno, no es eso lo que tiene que haber. No es eso lo que tiene que haber. Y yo a Chile, y no quiero con esto generar ninguna discordia con el pueblo chileno, no lo pondría mucho de ejemplo. ¿Por qué? Porque Chile ha sido elegido por Estados Unidos para ser un país que irrumpa en Latinoamérica como un ejemplo a seguir, pero muy bancado por los padrinos, ¿no? Entonces cuando vos te casás y tenés padrinos que te bancan y te van a decir, qué bien, Agustín, mirá cómo creció, cómo se desarrolló, tenías padrino. Ahora cuando no tenés padrino, la tenés que remar todos los días, te cuesta más. Entonces sabemos bien que es un país que políticamente lo han elegido estratégicamente para ser acompañado y apoyado por los Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas que nosotros las vemos como buenas, pero no sabemos bien su raíz, su origen. Entonces nosotros vemos lo que se muestra, pero no vemos lo que se ve. Cuando nos dicen de Chile, nosotros discutimos, anda a ver la educación de Chile y compara la nuestra. La nuestra es tremendamente superior y gratuita. Y entonces cuando miramos qué tendríamos que darle más valor, al desarrollo minero o industrial que pudieran tener,
o a la base de una comunidad que es la educación y el desarrollo. Entonces, ahí es a donde yo le doy el debate. Y ahí digo, por más que en algunas cosas estén mejor, en otras cosas no están mejor, porque son parte de una parte del mundo a donde los poderes del mundo definieron que al último iban a venir a ver cómo ellos dicen, que no les sabe, el tal Lamela que dicen que va a ser embajador, antes de ser ni nominado, ya dijo que va a venir a decir a los gobernadores con quién tienen que negociar y con quién no tienen que negociar, con quién tienen que emprender cosas, con quién no tienen que emprender cosas, que no lo va a dejar negociar con los chinos en nada. Y yo creo que aquí hay capitales chinos generando minería. ¿Entendés? Y cuando venga la Mela y le diga que no se tiene que dar bolilla a los chinos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta es la realidad, esto es lo que tenemos que cortar. El mundo debe cambiar. Ha fracasado ese mundo con cabezas enormes que digitaban y determinaban cómo debían vivir los distintos países, porque hay conflictos en el mundo, porque hay hambre en el mundo, porque hay mucha pobreza en el mundo. Fracasaron. Empiecen a virar y a cambiar para que cada uno seamos parte y complementemos al bien común. Son cosas que tenemos que charlar. Tal vez lo saqué de la minería pero está muy bien, porque parte del debate está justamente en ver estos modelos, discutir los modelos y pensarlo. Yo viví en Chile 6 años y coincido en muchas de las cosas que estás comentando, no es tan luminoso. Siempre hay diferentes matices. Lo que tiene que tener uno es el pensamiento crítico y poder analizar qué es lo que pasa más allá de los discursos tan facilistas, digamos. La minería es importante, tiene un montón de crecimiento en Chile, pero hay un montón de, considerando en Chile que es preferible vivir en Argentina, te digo, ¿no? Necesitamos sí la infraestructura que nos acerque a Latinoamérica, el corredor bioceánico, el fortalecer lo que nosotros llamamos el Psicosur. Esas son las cosas que nos van a cambiar la calidad de vida, pero nos dan plata para que paguemos deuda, o nos hacen generar deuda, no para la productividad ni para la infraestructura, pero cuando vos le pedís, mira, yo era una persona que estaba convencido que nosotros teníamos que generar trabajo y no generar el apoyo. Ustedes tenían que generar trabajo. Entonces yo a la Caja Pan la discutía muchísimo. Hasta que me senté con los funcionarios de Alfonsín y dijo, no, discúlpame, no ponemos la plata nosotros, la pone el Banco Mundial y los pone para esto nomás. O sea, la Caja Pan no fue un invento de Alfonsín y de sus funcionarios. El Banco Mundial te dijo, te presto plata, tu pueblo necesita comer, tomá, dale el alimento, tanto te presto, pero después me la tenés que devolver con intereses. Claro. Pero no solo es lo que nos presta, sino a cómo nos lleva a ir haciendo que nuestra sociedad esté esperando que le demos. Claro. En vez de construirle un futuro a donde todos pongamos el esfuerzo. Pero está digitado afuera, los que luego nos critican, los que luego nos inducen a que a palo bajemos el déficit. ¿Entendés? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, y lo tenemos a Rogelio ya haciéndonos indicaciones. Le agradecemos la buena predisposición de Rogelio Montes, también de Enrique Choque cuando le toca operarnos, y a toda la gente de Canal 4 por la muy buena predisposición que siempre tienen. Muy buena predisposición. Siempre. Rogelio es más exhaustivo. Gustavo Jorquera también, así que muchas gracias. Bueno, lo vamos a despedir al senador. Muchísimas gracias, senador. Tenemos mucho más para charlar. Seguro que es más, sí. Te invitaremos de vuelta para que contemos cosas más específicas del trabajo en el Senado y otras cosas más, pero está bien, siempre uno se va en la filosofía, ¿no? Ha sido un placer. Tenemos que plantearle a la gente que debaten internamente también, porque cada uno tiene que dar un debate interno. En familia. Absolutamente. También, absolutamente. Gracias, Walter, por haber venido. Gracias, Walter. Muy amable. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Y José, nos estamos encontrando en Por una minería en positivo. Por una minería en positivo. Chao. Hasta luego.